Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de la materia Introducción a la Cirugía de cuarto semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy, dentro de nuestro programa académico, vamos a tocar el tema correspondiente a la unidad 2, cuyo tema que vamos a revisar se llama Procedimientos básicos para circular en el quirófano, el cual está elaborado bajo la bibliografía del Tratado de Cirugía General del Consejo Mexicano de Cirugía. Como primer tema abordaremos el uniforme quirúrgico y ropería. Como segundo tema, lavado quirúrgico por arrastre. Como tercer tema, procedimientos de colocación y retiro de bata y guantes. Como cuarto tema, técnica autónoma y asistida. Como número 5, equipo quirúrgico y actividades de cada integrante. Como número 6, equipo no estéril. Y como número 7, equipo estéril. Ya entrando en materia, pues hablamos de que el uso de la vestimenta especial para el acceso a las unidades quirúrgicas es consecuencia de la aceptación de la teoría de los gérmenes formulada en el siglo XVI y aceptada a mediados y finales del siglo XVIII. En las primeras demostraciones quirúrgicas del siglo XVI, el hablar del uso de ropa estéril o barreras protectoras para la manipulación de los tejidos no era prioritario entre los equipos quirúrgicos. En 1889, William Halsted, del Hospital Johns Hopkins, fabricó los primeros guantes protectores. A fin de evitar los efectos irritantes del ácido carbólico o cloruro de mercurio que se utilizaba para esterilizar instrumental quirúrgico. Joseph Bloodgood describió que el uso de guantes quirúrgicos durante toda cirugía contribuía a disminuir las infecciones. El uso de vestimenta quirúrgica especial permite desarrollar el procedimiento sin incidentes en cuanto al contacto con secreciones. Esto no hubiera sido posible sin las observaciones por parte del equipo de enfermería y ayudantes de la época. Sin embargo, esto no garantizaba en su momento la esterilidad del mismo. Gustav Adolf Neuber se le atribuye el uso de la primer bata estéril de la época. Como podemos ver en esta imagen, pues las batas eran pues sumamente diferentes a las que encontramos en la actualidad. Después vino Johann Mikulix y Karl Flusch, los cuales eran científicos alemanes, y en el 1897 demostraron la importancia de cubrir tanto nariz como boca durante las intervenciones como una medida para disminuir la implantación de inóculos bacterianos dentro del campo quirúrgico a partir de la propia flora bacteriana normal de la vía aérea de los propios integrantes del equipo quirúrgico. Con esto, pues primero que nada hablaremos de lo que es el uniforme quirúrgico o atuendo quirúrgico, que bueno, pues es el instrumento de barrera que pretende evitar la propagación bidireccional de infecciones entre lo que es el personal quirúrgico y el paciente. La evolución del propio uniforme quirúrgico a través de los años es el resultado de una serie sistematizada de acciones que impiden el contacto bidireccional con elementos contaminantes. Las prendas del uniforme quirúrgico o atuendo quirúrgico son, pues como lo vemos en la imagen, gorro, cubrebocas, escafandra o careta filipina, pantalón y botas desechables. Acorde con el papel que desempeña dentro del quirófano, quienes participan en la técnica operatoria deben de incluir dentro de su vestimenta pues el uso de una bata estéril y guantes estériles, asociado pues con textiles de cobertura que se colocan sobre el paciente, es decir, las sábanas quirúrgicas y los campos quirúrgicos y sábana hendida que generalmente pues le colocamos al paciente una vez que ya se lavó.
Algo que es bien importante mencionar y que normalmente yo se los hago saber durante las clases es que el uniforme o ropa quirúrgica pues es exclusivo de las áreas de quirófano y pues la finalidad que tiene pues es cumplir con esta barrera bidimensional que nos permite protegernos de los gérmenes que puedan provenir del paciente o bien proteger al paciente de los propios que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. Entonces, el hecho de ver a personas como este médico que sale a la calle con su uniforme quirúrgico, o bien a estas enfermeras que salen también de un hospital a la calle, pues esto está totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque esto no fue hecho para andar deambulando o usarlo como pijama para andar por la calle o fuera de lo que es el quirófano. Entonces, el uniforme quirúrgico fue creado exclusivamente para el uso de quirófano. Se ha malentendido su uso y eso nos ha permitido tener mayores infecciones intrahospitalarias y bueno, pues esto termina con una mala evolución de los pacientes, que muchas de las veces buscamos causas que no son encontrables, ¿verdad? Pero nunca admitimos que como este tipo de personas, pues usamos el uniforme fuera del área quirúrgica. Probablemente fuimos a la esquina a comprarnos unos tacos y regresamos, nomás nos pusimos una bata encima, como vemos aquí a la doctora que sale del hospital con su bata encima y que obviamente va a cualquier parte, regresa al hospital y directamente se mete al área gris, se pone botas, gorro, cubrebocas y entra a una cirugía con un uniforme totalmente contaminado de bacterias que están fuera de lo que es el quirófano. Entonces, por eso la importancia de usarlo en donde debe de ser. Ok, ¿cuáles son las características que debe de tener un uniforme quirúrgico? Pues generalmente las recomendaciones en cuanto al material de fabricación son las siguientes. Primero, que no puede promover o generar humedad. El material con el que está elaborado no debe ser potencialmente inflamable. Se recomienda el uso de colores claros, sobre todo en las telas, pues la contaminación con sangre y otros fluidos puede ser más fácil de identificar. El material de fabricación para un uniforme quirúrgico requiere provenir de una combinación de 50% poliéster y 50% algodón, o bien 40% algodón y 60% poliéster. Se sugiere que la popelina o otro tipo de tela que cumpla con los porcentajes mencionados, pues sirva para la elaboración de este tipo de uniformes. Otra de las cosas que podemos decir, pues es el uniforme debe estar conformado por una filipina que debe permitir los movimientos de manera libre, en especial en el área de las mangas, mismas que deben de estar diseñadas con un largo que corresponda a un cuarto del brazo, de tal manera que éstas puedan ser dobladas en el momento del lavado quirúrgico. Asimismo, se recomienda que el largo que se encuentra entre el borde de la región inguinal, en el caso de la filipina, pues pueda permitir el fácil ajuste dentro del pantalón quirúrgico, propiciando pues una especie de hermetismo que nos va a permitir aislar nuestros gérmenes y los que encontramos en el exterior. Otro de los componentes del uniforme quirúrgico es el pantalón. Este pantalón pues obviamente debe ser holgado, recto y de preferencia con bolsas. El largo ideal es el nivel de los tobillos, lo cual permitirá que pueda introducirse dentro de las botas quirúrgicas como lo vemos en la imagen que tenemos en pantalla. Otra de los integrantes del uniforme es el gorro o escafandra, que debe usarse por ambos sexos del personal quirúrgico, cubriendo por completo el área del cabello, pues se considera una potencial fuente de contaminación por gérmenes gram positivos. El personal femenino debe portar el cabello recogido, evitando así la contaminación del área quirúrgica. El cubrebocas y botas quirúrgicas, una vez que el personal ingresa al quirófano,
comenzará su uso, el cual es obligatorio a partir del área gris. No podemos entrar al área gris si no traemos botas y cubrebocas, gorro y obviamente pues nuestra filipina y pantalón. El pantalón debe de estar dentro de las botas quirúrgicas y el cubrebocas necesita proteger en todo momento fosas nasales y boca. De acuerdo con cada institución o hospital o área de enseñanza quirúrgica, el diseño del uniforme quirúrgico podrá realizarse a partir de materiales antibacteriales que cumplan las recomendaciones en cuanto al estándar de elaboración. En el área de quirófano es esencial evitar el uso de materiales personales, accesorios y artículos de joyería. Sin embargo, en el caso de objetos tecnológicos dentro del área, como son los aparatos celulares y dispositivos electrónicos, pues tendrán que someterse a una desinfección antes de su acceso al área quirúrgica. Ya dijimos que los celulares pues nos van a generar, aparte de ser distractores, pues contienen muchas bacterias que no son nada buenas para lo que vamos a desarrollar. Hablando de a mediados del siglo XIX, los estudios que realizaron Ignaz Philipp Semmelweis en Viena, Austria, y Oliver Wendell Holmes en Boston, Estados Unidos, ellos establecieron la asociación entre infecciones nosocomiales, contando con el paciente y el lavado de manos. En 1847, Semmelweis observó que las tasas de mortalidad materna, en su mayoría atribuibles a fiebre puerperal, fueron sustancialmente más altas en quienes no practicaban medidas para la desinfección de manos. Además, logró identificar la asociación entre fiebre puerperal y aquellos trabajadores de la salud en contacto directo con procedimientos de autopsias. En el siglo XIX se estableció la necesidad del lavado quirúrgico de manos, en aquel entonces con agua caliente para después desinfectar con alcohol, otorgándose un tiempo específico requerido de 10 minutos. El uso estandarizado de guantes se constituye en 1920. Sin embargo, no exime la responsabilidad de la preparación adecuada de las manos por el personal en contacto con el paciente. La importancia de lo que es el aseo de manos antes del procedimiento quirúrgico radica en asegurar la ausencia de infecciones en el paciente, respetando los sitios anatómicamente estériles y evitando contaminación bidireccional, puesto que las manos de los integrantes del equipo quirúrgico se han encontrado colonizadas de forma persistente con flora patógena, como es el caso de Staphylococcus aureus o Bacillus gram negativos. La piel humana normal es colonizada por bacterias con recuentos bacterianos que van de más de 1 por 106 unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado, lo que es el cuero cabelludo, y 5 por 105 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado en el axila, lo cual hace de vital importancia el lavado con soluciones antisépticas. Para la manipulación de tejidos quirúrgicos y con el afán de evitar infecciones bidireccionales, queda establecido el uso de guantes quirúrgicos que de ninguna manera eliminan el aseo quirúrgico de manos previo ni representan una barrera absoluta, pues el 18% de los guantes tienen diminutas perforaciones que en 80% de los casos serán inadvertidas por el propio médico o enfermera. Se concluye que después de 2 horas de tiempo quirúrgico, el 35% de los guantes va a sufrir microperforaciones donde será inevitable pues, el contacto con fluidos corporales, sangre u otros elementos. En la actualidad no hay un procedimiento y estándar reconocido como el mejor para el lavado de manos. La Asociación de Profesionales del Control de Infecciones incluye dentro de sus recomendaciones sobre el lavado quirúrgico la premisa de que no existe un tiempo establecido, pues puede estar relacionado con el tipo de solución y exfoliante que se esté utilizando en el momento del lavado. Además, la Asociación de Profesionales del Control de Infecciones indica con claridad que ninguna investigación establece si los lavados posteriores pueden ser más breves en cuanto a su duración.
La Asociación Mexicana de Cirujanos, el American College of Surgeons, recomienda 2 minutos de lavado. Los tiempos fundamentales de lavado de manos y el aseo quirúrgico por arrastre establecidos en el siglo XX quedan a un lado en la época actual dentro de las recomendaciones para el aseo quirúrgico de manos, pues se ha documentado la ausencia de superioridad en tiempo, desinfección y efectos colaterales como lesiones dermatológicas dentro del personal de salud, perdón. Hoy en día, las recomendaciones están inclinadas al uso de fórmulas químicas antisépticas dentro de la preparación de las manos para el acto quirúrgico. Las formulaciones usadas para el lavado de manos quirúrgico son, por lo regular, bases alcoholadas, como en el caso de triclosan, yodopovidona o clorhexidina. Las indicaciones actuales para el uso de fórmulas químicas para el lavado de manos se determinan a partir de su capacidad para disminuir contaminación y crecimiento bacteriano de la piel. El tiempo de lavado quirúrgico de manos en la actualidad se basa en las recomendaciones de sustancias alcoholadas y la disminución de 10 a 5 minutos, integrándose 17 tiempos fundamentales resumidos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que a su vez dependerán de las recomendaciones emitidas para el uso de antisépticos a elegir. Te invito a revisar los tiempos fundamentales para el lavado de manos, sobre todo quirúrgico, que se muestran en el video de la Facultad de Medicina de la UNAM en el siguiente link. Ahí podrás encontrar la información y sobre todo los pasos que debes de seguir para un buen lavado de manos. Ahora revisaremos los procedimientos de colocación de bata y guantes estériles con la técnica autónoma o cerrada. Dentro de la sala de quirófano, el equipo estéril deberá portar bata y guantes quirúrgicos, mismos que podrán ser calzados de forma autónoma o cerrada y de manera asistida. Te invito a revisar el siguiente video de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Guadalajara en el siguiente link y ahí podrás pues observar paso a paso lo que es el procedimiento de colocación de bata y guantes estériles con técnica autónoma o cerrada. Ahora revisaremos la colocación de bata y guantes estériles de manera asistida, es decir, una vez que el instrumentista, que es quien primero se viste en un quirófano, pues asiste al cirujano, que es el primero que se viste, bueno, el segundo que se viste de manera asistida. La instrumentista lo hace de manera autónoma, es decir, ella sola se viste, posterior a un lavado quirúrgico de manos, y el segundo en vestirse, pues es el cirujano. Entonces, en este video vamos a ver cómo la instrumentista asiste al cirujano para su vestimenta. Entonces, te invitamos a revisar el video de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Guadalajara en el siguiente link, en donde vas a poder encontrar pues el procedimiento de colocación de bata y guantes estériles con técnica asistida. Ahora continuaremos con lo que es los procedimientos de colocación de guantes técnica abierta. Este procedimiento generalmente lo hacemos antes de o para realizar cualquier exploración de un paciente en el hospital o en nuestro consultorio, y es necesario conocer el procedimiento porque esto nos va a permitir cuando tenemos que, por ejemplo, en urgencias, hacer un tacto rectal, revisar, colocar una sonda Foley, o bien cualquier procedimiento que requiera una intervención y que obviamente pues nos permita no contaminar al paciente y no contaminarnos nosotros. Entonces, aquí vamos a revisar el siguiente video de la Facultad de Medicina de la UNAM, denominado enguantado autónomo abierto. Este es el link y ahí lo vas a poder revisar
y viene bastante bien. Bueno, pues continuando con el equipo quirúrgico y las actividades de cada integrante, decíamos que el personal que circula en el área blanca de quirófano se va a dividir en un equipo no estéril y otro en un equipo estéril. El equipo estéril está conformado por el cirujano, el ayudante quirúrgico y el instrumentista. En ocasiones puede ser un ayudante quirúrgico o dos o tres, dependiendo de la gravedad de la cirugía o de la necesidad de tener más integrantes durante la cirugía. ¿Qué hace el cirujano? Pues el cirujano es el encargado de llevar a cabo la intervención quirúrgica, es el líder del equipo quirúrgico y obviamente su posición habitual es a la derecha del paciente. En el caso de los ginecólogos, ellos se colocan del lado izquierdo del paciente por el tema, sobre todo de los procedimientos que realizan. En el caso, por ejemplo, de las cesáreas o en el caso de cirugías de abdomen bajo, generalmente ellos van del lado izquierdo. El cirujano lo hace, pues obviamente, a la derecha del paciente. El ayudante quirúrgico o bien residente, por ejemplo, en el caso de hospitales de enseñanza, o también conocido como segundo cirujano, que como les decía puede ser uno, dos o tres, pues su participación es tan importante como la del cirujano. Él debe estar capacitado para auxiliar en todo momento al cirujano dentro de los pasos de la intervención quirúrgica, es decir, debe de conocer bien la técnica quirúrgica para ir detrás de lo que está haciendo el cirujano, conocer bien cuáles son los pasos que vamos a seguir y para estar auxiliando de manera correcta en toda la cirugía. Su posición habitual pues es a la izquierda del enfermo. Dentro de la intervención quirúrgica pueden llegar a necesitarse, como les decía, dos o más ayudantes quirúrgicos. El caso del instrumentista pues es personal por lo general del área de enfermería y muchas de las ocasiones pues pueden ser médicos que están haciendo su internado, sobre todo en hospitales, y que están capacitados para reconocer y organizar el instrumental quirúrgico a utilizarse en la intervención. Ellos, el instrumentista, pues asiste al cirujano en todo lo que necesita, sobre todo instrumental, al proporcionarle de manera oportuna el insumo requerido. Esto pues va a depender del tiempo quirúrgico ejecutado dentro de la intervención. El instrumentista se coloca justo frente al cirujano para facilitar la entrega del material. Ahora pasaremos al equipo no estéril, el cual está conformado por el anestesiólogo y la circulante. En el caso del médico anestesiólogo, pues es el encargado del procedimiento anestésico, vigila, monitoriza al enfermo sometido al acto quirúrgico y su posición habitual dentro de la sala operatoria es en la cabecera del paciente. Obviamente, pues no va a llevar una bata estéril y guantes estériles como el cirujano. Generalmente, pues lleva su uniforme quirúrgico y sí para poder hacer procedimientos de bloqueos, intubación de pacientes, sí se colocan guantes estériles. En el caso del circulante, que es el otro integrante del equipo no estéril, pues generalmente es personal de enfermería, encargado de la optimización del uso de materiales dentro de la sala, corrobora los datos del paciente, registra el listado de cirugía segura, registra los procedimientos, apoya al instrumentista en aproximar materiales que conforme a las eventualidades del acto quirúrgico pudieron necesitarse. Su posición dentro de la sala es por lo regular en un extremo donde le permita desplazarse con libertad, es decir, el circulante, pues precisamente como su nombre lo indica, pues circula en el quirófano de acuerdo a lo que se vaya requiriendo. Continuando con el equipo quirúrgico y las actividades de cada integrante, pues como ya decíamos, el cirujano va a estar siempre generalmente pues a la derecha del paciente. El primer ayudante va a estar del lado izquierdo del paciente. El anestesiólogo, como decíamos, en la cabecera. La instrumentista pues va a estar colocada frente al cirujano, que en esta imagen pues está mal ubicada, debería estar de este lado frente al cirujano.
Y bueno, pues este es un error aquí del libro, ¿verdad? Y el segundo ayudante pues puede estar generalmente en el área ubicada como número 5. Este sería el segundo ayudante. Digo, el tercer ayudante, perdón. Segundo, tercer ayudante. Ok. Pues con esto, esta sería la organización habitual. Les digo, con estas modificaciones que diríamos, pues cirujano del lado derecho, ayudante del lado izquierdo, eh, instrumentista en la posición 3 frente al cirujano para pasarle el material, y el número 5 en este caso sería pues el segundo ayudante. Entonces, esta sería la organización habitual que vamos a encontrar. Y bueno, pues con esto concluimos nuestra segunda unidad de la materia Introducción a la Cirugía. Y bueno, pues yo quisiera comentarles una frase de un político y abogado estadounidense que ejerció como 16º presidente de los Estados Unidos de América, y que dice así: por detrás de crear una vida, lo más increíble que una persona puede hacer es salvar una vida. Y ese fue Abraham Lincoln quien dijo esa frase, y que obviamente nos hace pensar mucho en lo que es nuestra actividad dentro de un quirófano, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo de la manera más profesional y ética, y sobre todo con la finalidad de salvar vidas, porque cuando estamos en un quirófano el paciente pone su vida en nuestras manos, y esto tenemos que tenerlo bien, bien presente. Yo soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla y les agradezco que me hayan puesto atención en esta, en esta plática. Por, por lo que a mí respecta es todo, y nos seguiremos viendo en las próximas presentaciones. Muchas gracias.